Bienvenidos, amables amigos televidentes, a su programa Catequesis Viviente. Pero hoy interrumpimos la habitual programación de Catequesis Viviente, porque es una catequesis, obviamente, pero con otro estilo, porque es a la luz de una entrevista larga, detallada, que vamos a tener con el profesor Américo López, que es el presidente mundial o internacional del apostolado de Fátima. Es un personaje muy conocido y reconocido a nivel mundial. Y como es mariano, discípulo de la Virgen, pasa así inadvertido, de una forma humilde, sencilla, porque los devotos de la Virgen debemos ser así, sin tanto estruendo, ¿verdad? Como son las cosas de Dios. De una manera muy sencilla, nos está visitando, pero dando un mensaje muy profundo y muy importante para nuestro país. Y yo digo que es una bendición de Dios por tres razones. Su visita aquí, bienvenido, profesor Gracias, Américo. Padre, muy amable. Primero porque estamos ya en la celebración del centenario jubilar de las apariciones de la Santísima Virgen María en Fátima. Segundo, porque este primer centenario de las apariciones de la Santísima Virgen María en Fátima coincide con el descubrimiento 175 del Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María de San Luis María Griñón de Montfort. Y el año pasado se celebró el tercer centenario de la Pascua de San Luis María Griñón de Montfort, el sacerdote misionero mariano por excelencia y mariológico también, ¿no? Tercero, porque Panamá ha sido designada por el Papa y el Espíritu Santo como la sede de la Jornada Mundial de la Juventud, y el lema de la Jornada Mundial de la Juventud: he aquí la esclava del Señor, o la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el Papa ha propuesto, en preparación para ese gran acontecimiento de su visita a Panamá y de esta Jornada Mundial de la Juventud, ha propuesto este año un lema mariano, el próximo año otro lema mariano, hasta la Jornada Mundial de la Juventud. Entonces podemos decir que, concluido el año de la misericordia, comienza un tiempo mariano por excelencia. Año de la misericordia nos da paso a un tiempo, a una primavera mariana en la iglesia. Y entonces el profesor Américo, que es filósofo, es un laico consagrado, es oriundo de Puerto Rico, por eso yo le digo paisano, ¿no? Porque mis familiares por parte de padre son puertorriqueños. Correcto. Y amamos mucho esa isla del encanto. Gracias. Él nos visita, vamos a conocerlo primero un poquito a él, con quién estamos hablando. Y luego vamos a hablar un poquito sobre la importancia del mensaje de Fátima, la trascendencia del mensaje de Fátima. Entonces, la primera parte, en este primer bloque, profesor Américo, vamos a hablar un poquito sobre quién es usted, porque ya yo sé, pero las personas que nos están viendo lo ignoran. Entonces vamos a presentarlo primero. Háblenos un poquito. A mí no me agrada hablar de mí, ¿no? Me imagino que a muchos tampoco. Pero en este caso es necesario para que los amigos televidentes sepan la importancia de su visita a nuestro país. Háblenos un poquito quién es usted y por qué usted es el presidente internacional del apostolado de Fátima. Pues todo ha sido providencial. El buen Dios ha querido que los sucesos así pasaran. Yo tenía 21 años y ya era profesor universitario de filosofía en la Pontificia Universidad Católica en Puerto Rico, y el señor obispo de Mayagüez, el primer obispo, Monseñor Ulises Casiano, me pidió que atendiera en mi casa y que llevara por toda la isla
al reverendo padre Joaquín María Alonso, de fama internacional, claretiano, investigador oficial de las apariciones de Fátima y archivista del Santuario de Fátima, que comenzaba una gira por toda América Latina, comenzando con Puerto Rico, para recaudar fondos para la compra y renovación del convento de las Doroteas en la ciudad de Pontevedra, España, donde la Virgen se apareció para pedir la devoción reparadora de los primeros sábados de mes. Y él pensaba comprar este convento para convertirlo en una casa de retiros y en un santuario pontificio, que eventualmente así es, gracias a Dios, y es propiedad del Apostolado Mundial de Fátima. Y este santuario pontificio hoy día, hecho por San Juan Pablo II, sirve como el centro de la devoción al corazón inmaculado de María en el mundo por su trascendencia espiritual. Pues el padre va a Puerto Rico, el señor obispo me lo presenta, me pide que sirva de anfitrión y lo hice con mucho gusto. Durante ese tiempo, el padre Joaquín María Alonso me va conociendo, quiere ir a la universidad para ver una de mis conferencias, que era precisamente sobre San Agustín y la conversión, la que di en aquella época, y le gustó mucho. Y al ver mi juventud y mi entrega total a la iglesia, siempre tuve bien claro que quería servir como laico a la iglesia, según el Concilio Vaticano II, que daba esa importancia tan grande, ¿no?, a los laicos. Nunca tuve duda de que quería ser laico, pero al mismo tiempo ser consagrado, gracias a Dios. Y me invita a ir a Fátima para que conozca el mundo de Fátima, conozca su trabajo, le ayude. Yo pues tuve la ventaja de tener una buena educación, hablo 5 idiomas, estudié los idiomas tradicionales del griego, aristotélico, del latín y demás. Fui muy aventajado en los estudios, gracias a Dios. Y esto él lo quiso poner al servicio de Fátima. Yo con mucho gusto me dejé llevar, me llevó de la mano, me presentó a Sor Lucía, la vidente de Fátima. Desde entonces comencé una relación de 3 visitas con ella, participé en algunos de los interrogatorios que le hizo la iglesia sobre el mensaje de Fátima. Igualmente con los señores obispos, conocí a don Juan Venancio, que era el primer presidente internacional, mi antecesor, del antiguo Ejército Azul de Nuestra Señora, que era la asociación privada que nos antecedió. Igualmente a don Alberto Cosmedo Amaral, que fue como mi mentor, que se cuidó mucho de que yo fuera formado en el auténtico mensaje de Fátima, y comencé a trabajar y a investigar el mensaje de Fátima en todos aquellos temas que me delegaron. Con mucho gusto lo hice, con la bendición de que mis trabajos fueron muy bien aceptados. Al presente llevo 14 libros publicados. Usted tiene el libro principal, que está por ahora en inglés y en italiano. La Santa Sede lo acogió porque es un libro revolucionario, entre comillas, dentro del mensaje de Fátima. Se llama La Santísima Trinidad en la Iglesia de hoy. La primera parte es sobre la formación que un católico debe tener sobre la Virgen María. La segunda parte son los nuevos desarrollos del mensaje de Fátima, que son posibles porque se me permitió estudiar las cartas que Sor Lucía escribió a San Juan Pablo II, que todavía no son públicas, pero que precisan la tercera parte del secreto de Fátima. Le dan luz, le dan comprensión y profundidad. Y como el cardenal Joseph Ratzinger entonces fue el que escribió la interpretación oficial de la doctrina de la fe, de la Congregación de la Doctrina de la Fe, sobre la tercera parte del secreto, pero al mismo tiempo señalaba que acogía nuevos trabajos que profundizaran, porque había unos campos que no habían sido tocados. Yo me sentí aludido y con mucho gusto me dediqué por 10 años a estudiar ese campo que todavía faltaba para comprender
los detalles del tercer secreto y hacerlo más accesible al pueblo, porque vivimos unos tiempos de gran trascendencia en la iglesia. Y finalmente, por inspiración divina, porque es la única respuesta de cómo llegué a esto, encontré un paralelismo único y fabuloso con los sueños proféticos de San Juan Bosco, especialmente los relativos al nuevo Lepanto mariano, al nuevo Pentecostés mariano y al reinado de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, con las cartas de Sor Lucía, y todo esto lo pude integrar en una especie de rompecabezas armado para comprender mejor el tercer secreto. Presenté ese estudio en el año 2012 al Congreso de Fátima, fue muy bien recibido, y tuve la bendición de que los señores obispos de Portugal designaron ese libro como el manual oficial de formación en la nueva evangelización según el mensaje de Fátima. Lo envié a la Santa Sede, al cardenal Tarcisio Bertone, salesiano, lo acogió preciosamente, escribió una carta que está publicada dentro del libro, en la cual pues señala que la Iglesia ve con gran alegría que se haya hecho ese estudio, y se decidió que fuera traducido al italiano también, y ahora hay una fundación en España que lo está traduciendo al castellano y debe estar listo para febrero, antes del centenario. Básicamente, ahora pues acabo de publicar en octubre otro libro que se llama Fátima y la Divina Misericordia, urgente llamada al centenario de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima. Ese libro estudia la relación de compenetración y complementación entre el mensaje de Fátima y el mensaje del Señor de la Divina Misericordia entregado a Santa Faustina Kowalska, que son dos complementos, son como dos pulmones del mismo cuerpo, que están entregados por Dios como carismas para la Iglesia Universal, necesarios para la salvación del mundo en el tiempo que vivimos. Y ese librito pues también ha sido muy bien acogido, gracias al Señor, y estudia a raíz del año de la misericordia, cómo el Espíritu Santo ha suscitado en la Iglesia un año dedicado a la Divina Misericordia, que es el lema de Fátima, que es gracia y misericordia. Y al mismo tiempo, la visión de Tui. La visión de Tui. Al mismo tiempo lo une completamente con ese paralelismo maravilloso que existe con la Divina Misericordia. Al extremo tal que en el libro presento una teoría nueva que dice que durante el milagro solar hubo 6 apariciones que eran como el tesoro de las devociones católicas más tradicionales que han salvado la mayor cantidad de fieles en la historia. Así se presenta San José y el Niño Jesús, se presenta la Santísima Trinidad, se presenta Nuestra Señora de los Dolores, la Virgen del Carmen, pero hay un Señor Jesucristo adulto que se presenta sin nombre, sin advocación, que tiene los brazos extendidos y de él irradian rayos según la devoción, según la descripción de Sor Lucía en sus memorias. Entonces yo he puesto que es el Señor de la Divina Misericordia, que aparece en octubre, el 13 de octubre del 1917, ante literam, mucho antes de que surgiera la aparición a Santa Faustina Kowalska, pero que ya está integrado ahí por el misterio de Dios. Esa devoción que haría tanto bien en el siglo XX y en el siglo XXI. Y ahí demuestra que es parte integrante también para algunos que tienen dudas de si debe o no debe integrarse una cosa con la otra, son perfectamente complementarios. Ahora, antes de continuar un poquito hablando sobre usted, ¿no? Su rol y por qué tiene este cargo a nivel internacional, los países que visita. Una preguntita que seguro los amables amigos televidentes se harán.
¿Cuáles son esos aspectos de la profundización de la tercera parte del secreto de Fátima que usted nos dice que estaban en esas cartas de Lucía y que tuvo usted la ocasión de profundizar en este libro, ¿no? ¿Cuáles serían? ¿Cómo no? Pues, en primer lugar, la tercera parte del secreto es una alegoría llena de símbolos hacia verdades profundas de la religión y trata, ante todo, del rol del corazón inmaculado de María, que detiene la justicia de Dios por algún tiempo mientras todavía hay tiempo. El corazón inmaculado de María aparece delante del ángel justiciero, que tiene una espada de fuego, similar al ángel del Génesis, que custodiaba la entrada del paraíso terrenal una vez el hombre fue expulsado a causa del pecado original. Y este ángel procura la justicia divina y lanza tremendos rayos de fuego para ajusticiar la humanidad a causa de los pecados sociales e individuales de nuestro tiempo, que son tan graves y que claman justicia de Dios. Pero el corazón inmaculado de María se pone en medio del ángel justiciero y del pueblo de Dios, y con su mano derecha para esos rayos y tiene el corazón inmaculado en su otra mano izquierda. Con ello se simboliza que la Virgen entrega su corazón por la suerte de su raza. Ella es el orgullo de nuestra raza, la raza humana, y por algún tiempo, mientras todavía hay tiempo, como decía Sor Lucía en las cartas, la Virgen puede parar esa justicia, dando tiempo a la gracia y la misericordia para que operen en el mundo y la humanidad vuelva a Dios, se reconcilie con Dios, y entonces vendría el triunfo definitivo del corazón inmaculado de María, una era de nueva evangelización, una era de grandes misioneros, los mejores evangelizadores desde los tiempos apostólicos, de grandes santos marianos, una era donde la juventud volverá a tener un corazón puro. Todos estos detalles los encontramos en ese paralelismo entre las cartas de Lucía y los sueños proféticos de San Juan Bosco, que se complementan perfectamente uno detrás de otro. Entonces, claro, llegará el tiempo de la decisión, donde los hombres y mujeres tendrán que optar por una conversión o por continuar su vida de mediocridad, de tibieza, de indiferencia, de pecado, olvidándose de Dios, dándole la espalda a Dios. Entonces vendrá una gran purificación que tanto lo señala Lucía, como lo señala San Juan Bosco, como lo señala la interpretación del cardenal Ratzinger. Por eso lo que estoy diciendo es totalmente aprobado por la Iglesia. El libro tiene imprimatur, tiene cartas comendatorias del Vaticano. Así que esto no se trata de las profecías falsas que desvían la atención de los fieles sobre la verdadera Fátima. Entonces se trata de la médula de Fátima, la tercera parte del secreto. Entonces ese momento de purificación, que será muy fuerte y que conlleva una guerra, sería algo que podemos evitar si en este momento de gracia y misericordia que vivimos ocurre una conversión. Ahí están los llamados del Señor, los llamados de la Iglesia, el año de la misericordia, el año del centenario, el año mariano, para buscar de Dios. Anteriormente, aquel año mariano proclamado por San Juan Pablo II, el año de la redención. Todos son momentos en la historia de la Iglesia, oportunidades para volver a Dios, para cambiar el rumbo de la vida, para hacer una metanoia, que es la gracia de Fátima, la experiencia religiosa de Fátima, cambiar el corazón humano. Cuando el corazón humano se sumerge en el océano infinito de amor misericordioso de la Santísima Trinidad, y el corazón humano experimenta ser amado por Dios, y entonces se transforma, como se transformaron
los corazones de los 3 pastorcitos de Fátima. Eso es lo que quiere la Virgen, porque es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la importancia de este trabajo, porque abre la atención a que todo esto ocurrirá en nuestros días, como San Juan Bosco precisa maravillosamente en el primer tercio del siglo XXI, que es lo que estamos viviendo ahora. Así que el tiempo para el cambio, la conversión, la penitencia, para volver a Dios, es un tiempo reducido, y eso explica, Padre, el porqué de esta actividad febril de nuestra parte en el Apostolado Mundial de Fátima. Para que tenga una idea, en el año 2000 el Santo Padre San Juan Pablo II me designó presidente. Fui el último presidente del Ejército Azul de Nuestra Señora, una asociación privada, y por encomienda de la misión que me dio el Santo Padre Juan Pablo II, que escribiera los nuevos estatutos para hacer una transición del movimiento y convertirlo en un apostolado eclesial, que fuera una asociación pública de fieles del más alto grado de derecho pontificio. Me dijo personalmente que quería aprobar el apostolado en vida, que me apresurara para hacer este trabajo y esa transición. Y entonces llegué a ser así, escogido por el Santo Padre, el primer presidente del Apostolado Mundial de Fátima. Tradicionalmente los presidentes fueron los señores obispos de Leiría Fátima, todos ellos fueron presidentes internacionales, hasta que la Santa Sede decidió que debía ser un laico y el Papa me nombró, fue por designación. Luego, en esos 3 años de transición que nos tomó llevarlo de la asociación privada a la pública, que la Santa Sede aprobó primero ad experimentum por 5 años y luego permanentemente los estatutos de la asociación, pues llegué al trabajo por decisión de las asambleas generales, por elección. La asamblea general es cada 4 años y los países miembros acuden a Fátima a un congreso por una semana, y en ese congreso se tienen las elecciones, y he sido favorecido con la decisión de haber sido elegido 4 veces presidente, y inmerecidamente por unanimidad y sin abstenciones, que decía el representante de la Santa Sede que era un poco difícil ver lo que pasaba, porque usted sabe que normalmente pues siempre hay disensiones u otros candidatos, pero mi trabajo ha sido muy humilde siempre, dedicado a servir, porque servir es el poder y el poder es servir. El que no entienda eso piensa que hay alguna gratificación en ostentar títulos o tener algún tipo de posición de liderato, pero todo lo contrario, esos son pesadas cruces que llevan a la santidad y que no se deben buscar, sino que vienen por designio de Dios. Y cuando vienen se aceptan, porque si no se aceptaran, pues traicionaríamos la vocación que el Señor nos llama. Y luego de esas conversaciones con San Juan Pablo II y de su deseo tan vívido siempre en mi corazón de lo que debía ser el apostolado de Fátima, tan amoroso para él, porque ustedes saben que Juan Pablo II era el Papa de Fátima y por cierto es el patrono de nuestro apostolado. Pues esas palabras de dedicar mi vida al apostolado de Fátima como en una especie de visión de un gran santo de la iglesia, pues siempre las atesoro en mi corazón y por eso he permanecido. ¿Cuántos países ha visitado usted a lo largo de estos años? A lo largo de 16 años he visitado 70 países y he hecho 300 viajes en avión, porque algunos países han sido visitados 10 veces, otros 7, otros 5. Ha sido un constante viajar. ¿Cuántas personas usted considera que pertenecen a ese apostolado de Fátima a nivel internacional? Bueno, el cálculo debe ser aproximadamente 20 millones de miembros, que algo así como el número de miembros de los scouts en el mundo son también 20 millones, y los que llevan esos números
pues dicen que son las dos asociaciones más grandes, ¿verdad? El escutismo y el Apostolado Mundial de Fátima. Una pregunta antes de irnos a un cambio. Sí. Antonio Socci, periodista, Sí. ha dicho que no se ha publicado íntegramente Sí. la tercera parte del Secreto de Fátima, y no solo él, inclusive también sacerdote. Yo no soy partidario de esa teoría, porque he estudiado las declaraciones de Sor Lucía de Fátima y yo no creo que ella esté jugando con una cosa tan seria como es esto. ¿Qué opinión le merece ante aquellos argumentos que ellos utilizan de palabras del Papa o de Benedicto XVI aisladas y sacadas de su contexto para argumentar que sí hay una parte del Secreto de Fátima que nunca ha sido divulgada? Sí, esa pregunta es muy pertinente y la agradezco. Bueno, tengo el privilegio de ser un testigo presencial delante de Sor Lucía, de la Madre Superiora, en el convento de Coimbra, en Portugal, cuando se le efectuó un interrogatorio en el cual estuve presente físicamente, e incluso se me pidió que hiciera varias preguntas a Sor Lucía sobre ese tema que usted señala y sobre el tema de la consagración colegial que hizo el Papa San Juan Pablo II el 25 de marzo de 1984, que también se cuestiona por algunos como que no fue la consagración final y definitiva que debió haber sido, porque no se mencionaba a Rusia. Ajá. Y estuve presencialmente allí, así que tengo esa ventaja sobre ellos, porque ellos se basan en diferentes temas, palabras, como usted dice, inconexas y sueltas, y luego las reúnen tratando de justificar unas teorías, pero la vida real no es así. La vida real es más simple en las cosas de Dios, ¿verdad? Y en primer lugar, precisamente el libro pone la copia del manuscrito de Sor Lucía sobre el tercer secreto, que por cierto este año se exhibió el original en el Museo de Fátima durante todo el año y fue el más visitado. En primer lugar, no hay otro secreto, todo ha sido revelado. Es tan importante entender eso porque ese tercer secreto es un llamado, mientras todavía hay tiempo, a la penitencia, como las famosas tríadas de Fátima, todo viene en número de 3, penitencia, penitencia, penitencia. La sangre de los mártires, que es la semilla de la iglesia, que fue derramada durante el siglo XX, el siglo del martirio, es recogida en ánforas por los ángeles. Los coros angélicos recogen esa sangre junto con la sangre del Papa herido, que es atacado en la parte del tercer secreto cuando adoraba a Jesús en el Calvario, en la visión del Calvario, delante del Cristo en el Gólgota. Adoraba a Jesús de rodillas, se presentan unos soldados que le disparan con flechas y con armas de fuego, todo simbólico. Lo hieren y cae muerto, y cae muerto. Ese secreto más profundo no puede ser. Se trata nada menos del atentado contra la vida de San Juan Pablo II, pero que por el poder de la omnipotencia suplicante de María, Dios cambia su propia profecía porque Él es el dueño y señor de la historia, y la Madre Inmaculada consigue de Dios la salvación del Papa, que no muere, para el posterior servicio a la Iglesia y al mundo. Y se convierte el Papa Juan Pablo en uno de los más grandes pontífices de toda la historia, su pontificado uno de los más largos desde San Pedro. Se convierte en el reformador de la Iglesia, que fue el gran evangelizador, el gran Papa viajero, el Papa de Fátima, el Papa de la Divina Misericordia. Y todo esto se hace por el poder intercesor de María,
La iglesia la llama la omnipotencia suplicante porque todo lo que le pide a su hijo lo consigue, porque sabe cómo pedirlo, porque sabe lo que pide, en consonancia con la voluntad de Dios. Según en las bodas de Caná, leemos en el Evangelio que adelantó la hora de Dios y cambió el rumbo de la vida de su propio hijo, que le había dicho, todavía no es mi hora, todavía no es mi hora, mujer, ¿y a ti qué? Pues adelanta la hora del primer milagro de Jesús en un acto de caridad hacia una pareja de esposos, y ahí demuestra el poder intercesor. Hagan lo que Él les diga. Como piden esa forma, en esa actitud, todo se le concede. Pues bien, el tercer secreto es tan importante y tan relevante porque lo que pide es la parte que falta, que somos nosotros. Entonces es muy fácil y muy cómodo extrapolar y proyectar que es el Papa el que tiene que hacer, que le falta aquello, que le falta lo otro, que si no menciona la palabra Rusia como si fuera eso una fórmula mágica que con una varita iba a cambiar todas las cosas en el mundo, si no hace la fórmula como yo pienso, estudioso de Fátima, que debe hacerla, no es válida la consagración. Y Rusia no se va a convertir. Y Rusia no se va a convertir, pero hay que ser ciego para no ver que justo después de la consagración colegial del mundo de Rusia, el corazón de María para su conversión, hubo los grandes cambios cualitativos en Europa Oriental, comenzando con la patria del Papa, Polonia. Cambió, se abrió al Evangelio, las estructuras totalitarias ateas desaparecieron con una fuerza inmensa. Recuerden el movimiento Solidaridad y cómo los polacos católicos, en unión al Papa polaco, pues fueron desmantelando el gobierno ateo de su patria, y así todos los países de Europa Oriental. Luego, Alemania, que parecía imposible, dividida en dos, se reunifica y cae el muro de Berlín, otra señal del poder intercesor de la Virgen en Fátima, anunciado en Fátima. Y por último, el más grande, el colapso de la Unión Soviética. Hasta las repúblicas musulmanas trabajan para la caída del ateísmo y desintegran la Unión Soviética y ven una oportunidad de ser libres y buscar de Dios. Pues todo eso es el efecto de esa consagración, y lo dice el propio San Juan Pablo II en la fórmula de consagración que usó, que dijo, esta consagración es permanente, su efecto es eterno, porque el que tiene las llaves de San Pedro para atar y desatar las cosas en la tierra, así también se atan las cosas en el cielo, ha hecho ese acto de la piedad, de la virtud de religión, la más importante de todas, que es el acto de consagración. Y lo ha hecho con todos los pastores diocesanos del mundo. Más de 2.800 se adhirieron por escrito a esa consagración. En un acto de colegialidad maravilloso, donde la cabeza suprema es el Papa, pero sin olvidar que tiene que haber una colegialidad, el colegio apostólico. Y María pide estas cosas en Tui, en 1929, revolucionarias para la teología, que todavía no tenía esos conceptos de la colegialidad, del colegio apostólico y demás, y hace ese pedido maravilloso para profundizar en esa relación de comunión con el Santo Padre, porque uno de los temas grandes de Fátima es el Santo Padre. Hay una relación especial entre Fátima y el Papa. Por tanto, para concluir, el tercer secreto fue revelado. No pierdan el tiempo buscando lo que no existe. Lo ha dicho Lucía y debemos creerle, lo ha dicho el Papa Juan Pablo. Son dos grandes santos de nuestro tiempo. Lucía tal vez termine siendo proclamada por la Iglesia doctora de la Iglesia por sus muchos y profundos escritos. Eso lo veremos en un futuro próximo. Y el Santo Padre, el grande, Juan Pablo, uno de los grandes santos de la historia, y nos han dicho los dos que eso es
lo que la Virgen pidió, ¿cómo lo vamos a dudar? Amigos, ya lo saben, no hay nada más sobre los secretos de Fátima. Nada. Y como bien ha dicho el profesor Américo, y yo lo he dicho muchas veces, no pierdan el tiempo leyendo estas cosas, Sí. que muchas veces se hace también por razones de negocio, ¿no? Hacer, Sí. hacer negocios con libros, etcétera. Y al igual, la consagración que la Virgen pedía ya fue hecha en el 84. Recuerdo cuando el Papa nos pidió a todos los sacerdotes y a todos los obispos del mundo que nos adhiriéramos a él en ese acto de consagración el 25 de marzo del 84, inmediatamente, y luego En el día de la encarnación del Verbo Divino. Y con ocasión también del año mariano. Seguro. Concluye el año mariano y se desploma el bloque comunista de Europa. Recuerden que estamos transmitiendo en directo por internet en Facebook Live, FETV, Canal 5 en Facebook Live. Y ahora lo dejamos con unas imágenes del santuario de Fátima. Vamos a un corte y volveremos con ustedes para hablar sobre estos aspectos interesantes del mensaje de Fátima y los tiempos que estamos viviendo. Adelante.